Este día vamos a hablar acerca del peligro del corazón que desmaya. Durante este ciclo hemos estado compartiendo acerca de todos los peligros que rodean nuestras vidas, peligros que acechan a nuestro corazón. Y en particular vamos a hablar acerca de la exhortación que Dios tiene para nuestras vidas de no desmayar. Quiero que por favor todos abramos nuestras Biblias en Deuteronomio capítulo 20, versos 3 y 4. Vayamos a esta exhortación del Señor. Aquí está el Señor hablándole a Moisés y a través de Moisés al pueblo de Dios. Dice así, a partir del verso 3, cuando salgas a combatir a tus enemigos, no tengas temor de ellos, aun cuando veas que tienen caballos y carros de guerra, y que su ejército es más grande que el tuyo, porque contigo está el Señor tu Dios, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Cuando ya se dispongan a combatir, el sacerdote se pondrá de pie y arengará al pueblo, les dirá, oye Israel, este día ustedes van a entrar en combate contra sus enemigos. No se descorazonen, no tengan miedo ni se espanten, no pierdan el ánimo al enfrentarse a ellos, porque el Señor su Dios va con ustedes y peleará en favor de ustedes contra sus enemigos y les dará la victoria. Amén. ¿De quién viene la victoria? ¿De quién viene la victoria, amados? ¿Quién nos da la victoria? Es Dios. Amén. Es Dios. Aquí está Moisés advirtiendo al pueblo de Israel de que no desmayara ante sus enemigos. Antes de poseer la tierra prometida, ellos tenían que enfrentar a muchos enemigos. Sin embargo, una palabra importante de parte del Señor, advirtiendo a ese pueblo, advirtiendo porque conoce la realidad de nuestras vidas, porque conoce la realidad de nuestros corazones. Sabe Dios cómo es nuestros corazones, cómo son nuestros corazones, ¿verdad? Nos conoce exactamente y es bueno, así como Dios nos conoce, Él también está preparándonos y estaba preparando el corazón de ese pueblo para que no temiese, porque de seguro que iba a temer, de seguro que iban a estar amedrentados porque si bien en esa tierra fluía la leche y la miel, como dice la palabra, también habían enemigos que tenían que enfrentar ellos. Amén. Había enemigos que tenían que simplemente sacarlos de esos lugares, despojarlos completamente conforme el Señor había hablado la palabra. Sin embargo, aquí se requería valentía, aquí se requería que ellos tenían que armarse de todo el valor y sobre todas las cosas creerle al Señor. Ante esta aparente ventaja que dice aquí la palabra, cuando vamos leyendo este pasaje de Deuteronomio en el capítulo 20, dice, aun cuando veas que tus enemigos tienen caballos y carros de guerra, esos caballos y esos carros de guerra eran precisamente los que no poseía el pueblo de Israel. Sin embargo, los enemigos estaban provistos de todo esto, tenían cierta ventaja, una aparente ventaja. Sin embargo, le dice al pueblo que no tema porque su Dios está con ellos. Nosotros enfrentamos diferentes situaciones que aparentemente nos ponen en cierta desventaja a nosotros. Sin embargo, solamente quiero recordarles este día que no tengamos miedo, no nos espantemos, no perdamos el ánimo al enfrentarnos a nuestras circunstancias que a diario vamos nosotros en nuestro caminar haciéndolo, porque dice la palabra del Señor va con nosotros. Esa es la garantía que tenemos de parte del Señor. Nosotros también nos enfrentamos a situaciones abrumadoras en la vida. Nos enfrentamos a diferentes situaciones de la vida, cosas que simplemente a nuestra vista parecen que son algunos gigantes invencibles, cosas que definitivamente van a pasarnos por encima. Sin embargo, este día la palabra es clara para nosotros, para fortalecer nuestro corazón. Las situaciones difíciles pueden provocar que nuestro corazón desmaye y desfallezca. Por eso este día el Señor nos trae esta palabra de aliento y de fortaleza para que nuestro corazón no se canse ni desmaye. Amén, amados. En Josué capítulo 1, verso 9, el Señor también le decía al pueblo, escucha, le dice a Josué, escucha lo que te mando, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas. Esta es una palabra importante. Y así como el Señor decía, el sacerdote arengará al pueblo, vale decir, vamos pueblo, animará permanentemente. Esa es la actividad del sacerdote, esa es la actividad del pastor. Para eso estoy aquí, para arengar a cada uno de ustedes, para decirles, amados, vamos, levántense. Yo sé que enfrentamos cada uno de nosotros situaciones diferentes, situaciones en diferentes ámbitos de nuestra vida, pero vamos, podemos vencer nuestras batallas, podemos vencer porque no estamos solos, sino estamos con el Señor. Y la fuerza del Señor es más grande que cualquier fuerza que podamos enfrentar en esta
este mundo. Y aquí una vez más la palabra dice, esfuérzate, sé valiente, no temas. ¿Por qué Dios le dice a su pueblo no temas? Porque permanentemente nuestro corazón empieza a temer y desmayar y desfallecer ante las circunstancias, pequeñas o grandes que estemos enfrentando, somos muy propensos a desmayar. Pero la promesa del Señor es que Él estará contigo donde quiera que vayas. Jesús jamás nos prometió que la vida cristiana sería fácil, pero sí nos prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Pero sí nos prometió luchar nuestras batallas, sí nos prometió ahí levantarnos cuando caigamos, sí nos prometió todo esto. Y esto es realmente algo maravilloso, estar con nosotros. Esa es la garantía más grande que como cristianos tenemos, la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. No tenemos otra promesa, sino la promesa de su presencia en nuestras vidas. Él nos dice, yo estaré contigo todos los días de tu vida. ¿Habrá algo más maravilloso que eso? Dios no te dice, yo te voy a dar el dinero que necesitas. Dios no te dice ninguna cosa de esa naturaleza, ¿verdad? Pero te dice, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Eso es algo glorioso, eso es algo realmente maravilloso. Pero para llegar a nuestra tierra prometida, necesitamos algunas cosas importantes. Lo primero que necesitamos es la palabra de Dios, porque si no caminamos conforme a la palabra del Señor, no podremos poseer nuestra tierra prometida. Lo segundo que necesitamos es ser llenos del Espíritu Santo, vale decir, llenos de su presencia. ¿Por qué necesitamos ser llenos de su presencia? Porque necesitamos ser dirigidos por Él. Si no estamos llenos del Señor, no vamos a ser dirigidos por Él. Y lo tercero que necesitamos, amados, es confiar en Dios. ¿Amén? La palabra del Señor, ser llenos del Espíritu Santo y confiar en el Señor. Eso es lo que necesitamos para poseer nuestra tierra prometida. Son cosas importantes que todo cristiano, que cada uno de nosotros como hijos de Dios tiene que tener presente en sus vidas. Sin la palabra no podemos. Sin su presencia no podemos. Si no confiamos en Él, nuestra vida no tiene sentido. ¿Cómo podremos acabar nuestra carrera? ¿Cómo podremos guardar la fe si no tenemos estas tres cosas importantes en nuestra vida? Simplemente desmayaremos. Y si tu corazón desmaya, obviamente no podrás ser obediente a la palabra del Señor. Si tu corazón desmaya, no tendrás ninguna motivación para buscar la presencia del Señor. Si tu corazón desmaya, no podrás creer en Dios, no podrás confiar en Dios. Amados, nosotros como cristianos hemos sido llamados a ser victoriosos, a ser vencedores, a vencer, como dice la palabra. Simplemente vayamos a algunos pasajes de Apocalipsis. En Apocalipsis el Señor se dirigía a las 7 iglesias y a las 7 de ellas les decía, ustedes han sido llamados para vencer. Y la promesa del Señor es al que venciere. Y algunas de estas promesas, tenemos 2 de ellas extractadas en este mensaje. Vayamos a Apocalipsis 2, verso 11. Dice la palabra, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá el daño de la segunda muerte. Amén. El que salga vencedor. El Señor nos ha llamado a ser victoriosos. Y si estamos con Él, si caminamos con Él, si nos aferramos a Él, seremos victoriosos. Y no sufriremos el daño de la segunda muerte. ¿Y saben cuál es el daño de la segunda muerte? Es la separación eterna de Dios, es la condenación. Pero si caminamos con Cristo, seremos más que victoriosos. A eso hemos sido llamados. Amén. Vayamos a Apocalipsis 3, verso 21. Aquí dice, al que salga vencedor, le concederé el derecho de sentarse a mi lado en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado al lado del trono de mi Padre. Así como el Señor ha vencido, vino a este mundo, entregó su vida por nosotros. Sí, caminó una vida sacrificada, vivió una vida de mucho sufrimiento y tormento. Finalmente tuvo una muerte horrible, una muerte en la cruz. Pero dice la palabra que Él en todo fue victorioso. Aún en esa cruz del Calvario, dice la palabra que venció al mismo Satanás, venció a la muerte, destruyó el pecado en esa cruz. Y a través de su muerte nos dio a nosotros la victoria. Amén.
Y si caminamos con Él, seremos más que vencedores. Al que salga vencedor le concederé ese derecho. ¿Cuál es el derecho que el Señor nos ha prometido? Sentarse a mi lado en mi trono. ¿Cuántos quisieran estar sentados allí al lado de Jesucristo? ¿Saben? Para eso estamos nosotros en este lugar, preparándonos. Para eso estamos, alentándonos unos a otros. Y para eso estamos en este mundo, para predicar, para proclamar la palabra del Señor, para que mucha gente esté allá aquel día glorioso. Amén. A los vencedores. Y el Señor nos ha llamado a ser victoriosos. Todo cristiano es llamado a ser un vencedor. Ningún cristiano es llamado a ser perdedor, sino victorioso. Amén. Nadie puede quedarse en derrota. Fuimos llamados a vivir en victoria, no en derrota, amados. No hemos sido llamados a vivir una vida desastrosa, una vida tremenda, una vida de lamentos. Hemos sido llamados a vivir en victoria. Y dice la palabra, no solamente victoriosos, sino más que victoriosos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. ¿Dónde están los más que victoriosos? ¿Están convencidos de eso? No en nosotros, no en nuestra fuerza, es en la fuerza del Señor. Y dice la palabra en Hebreos 12, versos 3 al 4, dice, por lo tanto, consideren aquel que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores, para que no se cansen ni se desanimen. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Allí está advirtiéndonos la palabra del Señor. No se desanimen, no se cansen. Muchos simplemente tenemos circunstancias pequeñas. Todavía no nos hemos enfrentado a circunstancias más grandes. Todavía no hemos derramado nuestra sangre por la causa de Cristo. Pero sí vemos a mucha gente en algunas partes del mundo que literalmente está derramando su sangre por la causa de Cristo, por la causa de la predicación del Evangelio. Por ser cristianos están literalmente ofrendando sus vidas. Nosotros no estamos pasando este tipo de circunstancias difíciles aún. Amén. Pero tenemos que estar preparados. Pero también la palabra dice, consideren aquel que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores. Consideremos a Jesús que sufrió tanto. Él sufrió. Y el sufrimiento de Jesús es incomparable. Ninguno de nosotros podemos asemejarnos al sufrimiento de Jesús. Ninguna de las circunstancias nuestras, ninguna situación, absolutamente ninguna, se asemeja a todo lo que Jesús tuvo que pasar, a todo lo que Jesús tuvo que vivir. Por eso el Señor nos dice, simplemente tomen en cuenta que su Señor mismo sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores. ¿Para qué? Para darnos ejemplo de perseverancia, ejemplo de esa caminata consistente. Así como Cristo vino a este mundo y caminó hacia su propósito final, que era la muerte de cruz, nosotros también tenemos que caminar persistentemente en el Señor. Amén. Sin desmayar, sin desflaquecer, sin desanimarnos, sin perder la vista. Como dice la palabra en Hebreos, puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Así tenemos que caminar, esa es nuestra vida. Y en esta lucha nosotros estamos enfrentando diferentes situaciones. Pero una vez más, la promesa del Señor es, yo estaré con ustedes, no teman, yo estaré con ustedes. Esa es la gran garantía que tenemos nosotros los cristianos. Por supuesto que enfrentamos dificultades como cristianos. ¿Cuántos están enfrentando situaciones difíciles como el desaliento en sus vidas? Son tiempos donde podemos perder fácilmente la brújula cuando enfrentamos dificultades y desaliento. Podemos perder el norte, el horizonte de nuestras vidas. De pronto nos encontramos viviendo un cristianismo que no sabemos hacia dónde apunta. ¿Qué es lo que quiero con mi vida? ¿De qué se trata el cristianismo? ¿Por qué estoy aquí en este mundo? Perdemos muchas veces la brújula en aquellos tiempos difíciles. Cuando el corazón se desalienta, entonces perdemos el rumbo de nuestra vida cristiana. Y este día el Señor quiere ponernos en perspectiva. Amén. Por eso el Señor dice que nuestro corazón no se desanime hasta desmayar. No se desanimen, amados. La fe de muchos se debilita debido a diferentes circunstancias. Desmaya, por ejemplo, cuando a alguien le viene una enfermedad crónica. La fe de muchos desmaya de pronto cuando están atravesando una situación difícil, una crisis económica severa. Otros porque están pasando una tremenda crisis familiar o la pérdida de un ser querido. Allí es donde el corazón empieza
a desfallecer. Obviamente estas no son situaciones fáciles de sobrellevar. Obviamente que nos duele tener que enfrentar todo esto, es difícil. Sin embargo, el Señor nos advierte que en todas estas circunstancias nosotros no podemos permitir que el corazón nuestro desfallezca. En este tipo de circunstancias tenemos solamente dos alternativas. La primera es o desmaya nuestro corazón, la segunda es o creemos en Dios y nos refugiamos en Él. Amén. ¿Qué vamos a hacer en tiempos difíciles? Debemos refugiarnos en Dios, debemos confiar en el Señor con todo nuestro corazón. Amados, tenemos que cuidar nuestro corazón, tenemos que proteger nuestro corazón para que no desmaye. Tenemos que estar alertas permanentemente, cuidando nuestro corazón de que no desmaye, que no se llene de desánimo. Es tan fácil, amados, llenarnos de desánimo. Cualquier cosa nos desanima en este mundo. ¿Han experimentado eso? Cualquier situación empezamos a llenarnos de desánimo. El corazón nuestro es un corazón muy voluble. Es un corazón que de pronto se agarra y está en el cielo, o de pronto también puede caer al infierno. ¿Estás gozoso o estás tan triste? Así de voluble es nuestro corazón. Fácilmente se desanima, fácilmente desmaya. Y el Señor dice, tengan cuidado con su corazón, cuiden, protegen su corazón, protegen básicamente del desánimo. No lleguen a tropezar debido a las circunstancias difíciles que están atravesando. Amén. Porque el corazón que desmaya se aparta de Dios. El siguiente paso de un corazón desmayado es apartarse de Dios. Vamos a ver en Job una enseñanza que realmente es importante para nosotros. Vamos a ver las dos caras de la faceta, de cómo confiar en Dios y cómo desanimarnos. En primera instancia vamos a ver el ejemplo de Job. 1:20 al 22 dice así la palabra. Entonces Job se levantó y se rasgó las vestiduras, se rapó la cabeza en señal de luto, y con el rostro en tierra adoró al Señor mientras decía, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré al sepulcro. El Señor me dio y el Señor me quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y en todo esto Job no pecó ni le atribuyó al Señor ninguna mala intención, dice esta versión, la Reina Valera contemporánea. No le atribuyó al Señor ninguna mala intención. ¿Saben? Esto es realmente algo maravilloso. Este hombre, el contexto que estaba viviendo eran unas circunstancias catastróficas, difíciles. Perdió sus bienes, perdió sus ganados, perdió sus siervos y perdió todos sus hijos. Imagínense, perdió todo. De un momento a otro perdió todo. Le sobrevino ese día fatídico. Algún día pasamos días fatídicos, ¿verdad? Pero nada comparados a los de Job. Y en ese día dice que este hombre adoró al Señor. Él reconoció, dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré al sepulcro. Estaba viviendo simplemente la perspectiva real. ¿Qué podemos llevar al sepulcro nosotros? Y pensar que nos afanamos tanto por las cosas que no vamos a llevar al sepulcro. Importante tener ese corazón que no desmaya. No importan las circunstancias que estemos atravesando. Y definitivamente la vida de Job es una inspiración tan grande, tan poderosa para todos nosotros. Pasaron miles de años y este hombre sigue siendo una inspiración para todos los cristianos. La vida de este hombre sigue siendo de inspiración para nosotros y realmente tenemos que confiar plenamente en el Señor. En medio de estas circunstancias, Job adoró al Señor. En medio de estas circunstancias, Job buscó la presencia de Dios. En medio de todo esto, Job se refugió en Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer, amados. Cuando viene el desaliento, el desánimo, cuando enfrentamos situaciones difíciles, ¿qué tenemos que hacer sino refugiarnos en Dios con todo nuestro ser? Apoyarnos en Él completamente, porque sin Dios estamos perdidos. ¿Cuántos desean tener un corazón como el de Job? Un corazón que no desmaya. Amén. Busquemos eso todos los días, amados. Veamos la otra cara de la moneda. Job, capítulo 2, versos 9 al 10. Dice, su esposa lo llenó de reproches y le dijo, ¿todavía insistes en seguir siendo íntegro?
maldice a Dios y muérete. Pero Job le respondió, hablas como una de tantas necias. ¿Acaso hemos de recibir de Dios solo bendiciones y no las calamidades? Y aún así, Job no pecó ni de palabra. Vale decir que todas las palabras que le dijo a su mujer eran palabras correctas. O sea, no pecó. Él no estaba mal interpretando la Biblia, porque en todo lo que dijo no pecó. Cuando él dice, solamente recibiremos lo bueno y no lo malo, no estaba pecando. ¿Acaso hemos de recibir de Dios solo bendiciones y no las calamidades? ¿Qué dicen ustedes, amados? De Dios vamos a recibir las bendiciones y las adversidades. Sí, claro que sí. Son medidas importantes para nosotros y Dios sabe por qué trae adversidades, porque sabe exactamente que aquí esa es la única medida que nos levantará de algo, que nos moverá de una circunstancia a otra, porque sin ellas a veces estamos tan atrincherados en nuestro lugar de comodidad y no somos capaces de movernos hacia aquello que Dios quiere llevarnos. Job mismo reconoció, él dice que su comunión con Dios después de esto creció de nivel, porque antes tenía conocimiento, entendimiento de Dios de oídas, pero ahora tenía una percepción clara. Después de todas estas cosas, él dijo, mis ojos lo vieron. Antes solamente escuchaba, ahora podía ver. Qué bendición, ¿verdad? De ser solamente gente que escucha, ahora también poder ver. Eso se llama progreso. Y la fe de Job creció. Y Dios quiere llevarnos también en ese nivel de crecimiento a cada uno de nosotros. Bueno, en este contexto podemos ver el corazón de la esposa de Job estaba totalmente desmayado. Job, vimos cómo él adoró al Señor, cómo se atrincheró en el Señor, se aferró, se refugió en el Señor, pero aquí vemos el corazón de su esposa totalmente diferente al de su esposo, completamente diferente. Dice, lo llenó de reproches, le dijo, ¿todavía insistes en seguir siendo íntegro? Ahí estaba. Una mujer, una esposa reprochando a su esposo porque el esposo está haciendo lo correcto delante de Dios. Maldice a Dios y muérete. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué duro! ¡Qué fuerte!, ¿verdad? Eso es lo que puede pasar con un corazón que está desmayado. Eso es lo que le puede pasar al corazón que está viviendo ese proceso de desaliento. Este corazón, el corazón de esta mujer estaba totalmente desalentado, estaba amargado. Y cuando hay amargura en el corazón, no proviene de nuestros labios palabras de bendición, sino todo lo contrario. Dios nos advierte que no desmaye nuestro corazón, porque el desmayar, amados, es el peor enemigo del corazón. El desmayo es el peor enemigo. Ahí sí, no hay forma de levantarnos. Ahora, ¿qué significa desmayar? En este contexto, el significado de esta palabra desmayar es ceder, significa renunciar, significa desistir, desanimarte, desesperarte, ser cobarde. Todo eso significa desmayar. Entonces, que nuestro corazón no desmaye. Significa que nuestro corazón no ceda. La presión del mundo, la presión del pecado es grande. Y dice la palabra que tu corazón no desmaye, no cedas. No importa lo que la gente te diga, pero no seas legalista, o no seas fanático, no seas esto o lo otro. La gente te presiona, ¿verdad? No cedas, no cedas. Pon en primer lugar a Dios en tu vida y no cedas ese lugar que solamente le corresponde a Dios. No renuncies, no desistas, no te desesperes, no seas cobarde. No seamos cobardes. Porque si tenemos estas actitudes de desalentarnos, estaremos como Israel. Fue llamado para poseer su tierra prometida, pero no entraron, excepto Josué y Caleb. Porque ellos tuvieron un corazón al que no le permitieron desmayar, sino confiaron plenamente en Dios. Vayamos a 1 Samuel, capítulo 17, versos 8 al 11. Aquí la Escritura nos dice, claramente hablando de lo que pasaba al pueblo de Israel, a los guerreros, al ejército de Israel, que estaba en campo de batalla.
Estaban para enfrentarse a los filisteos. Y aquí dice la palabra: con fuertes gritos el filisteo les dijo a los soldados israelitas: ¿para qué se forman en orden de batalla? Yo soy un guerrero filisteo y ustedes están al servicio de Saúl. Escojan a uno de sus guerreros para que venga y luche contra mí. Si en la pelea él me vence, nosotros nos pondremos a su servicio. Pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos. Todavía añadió el filisteo: en este día yo desafío al ejército israelita, que venga uno de sus guerreros y pelee contra mí. Cuando Saúl y el ejército de Israel oyeron el reto del filisteo, se quedaron atónitos y se llenaron de miedo. Eso es lo que provocan las circunstancias difíciles en nuestras vidas. Cuando escuchas el reporte del médico, ¿qué pasa con tu corazón? ¿Y si ese reporte es negativo? ¿Qué pasa con tu corazón? Se llena de miedo, de miedo. Somos seres humanos. Ante situaciones así, nuestro corazón se llena de miedo. Amén. El corazón del ejército de Israel había desmayado frente a Goliat. El temor los había paralizado, ellos se acobardaron, ellos dudaron del poder de Dios. Miren lo que un corazón que desmaya puede provocar. Esto es lo que puede acontecer con un corazón desmayado. Y la palabra nos advierte claramente de que no desmayemos. Quizá este día alguien tenga ese corazón desmayado, alguien que diga: oh Señor, ya no soporto más. Alguien en este lugar, alguien dice: Señor, no aguanto más todo lo que estoy viviendo. Alguien ha hecho una oración de esa naturaleza. Dios sabe tu corazón, sabe exactamente por qué estás atravesando en este tiempo. Sigamos en la palabra, dice en Hebreos capítulo 10, versos 35 al 39. Por lo tanto, no pierdan la confianza, que lleva consigo una gran recompensa. Lo que ustedes necesitan es tener paciencia, para que una vez que hayan hecho la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido darnos. Porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero el justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y se pierden, sino de los que tienen fe y salvan su alma. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir: yo soy de esos, Señor? Yo soy de aquellos que no pierden su fe. Yo soy de aquellos que se refugian en ti. Yo soy, Señor, de los que no se vuelven atrás. No soy de los que se pierden, sino de los que tengo fe en ti, creo en ti, confío en ti. No importa mis circunstancias, no importa el reporte negativo de las finanzas, de la salud o de la situación familiar. No importa, Señor, yo confío en ti. Amén. No somos de los que vuelven atrás. No seamos de los que vuelven atrás, no seamos de los que retrocedan, no seamos de aquellos que son ahuyentados del camino del cristianismo porque nos están empezando a sobrevenir pruebas. Allí es donde mucha gente habla y habla neciamente y dice: oh, cuando yo no conocía a Dios las cosas me iban mejor. Imposible. Imposible que sin Dios podamos vivir una buena vida. En realidad no teníamos vida, estábamos muertos, muertos en nuestros pecados, pero Cristo vino a darnos vida. Si desmayamos, no podremos buscar ser llenos del Espíritu Santo. Si desmayamos, no tendremos la motivación de buscar la presencia del Señor en nuestras vidas. Y cuando hablamos de ser llenos del Espíritu Santo, muchas personas no entienden lo que significa el ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuánta cantidad tenemos que llenarnos del Espíritu en nuestras vidas? En realidad nosotros tenemos la plenitud del Espíritu Santo morando en nuestro corazón. Si Cristo mora en nuestros corazones, si hemos nacido de nuevo, tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Y el Espíritu es plenitud. Cuando el Espíritu vino, no vino una partecita del Espíritu en nuestras vidas, Él vino a morar completo en nosotros y Él es pleno. Amén. Y el ser llenos del Espíritu Santo en realidad significa que nosotros debemos permitirle al Espíritu Santo tomar el control total de nuestras vidas. Eso es lo que tenemos que procurar todos los días, que Él gobierne nuestras vidas.
que Él nos dirija, que Él nos controle, de ser nosotros simplemente un barco, pero el capitán, el que tiene el control del timón, tiene que ser el Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso significa ser llenos del Espíritu Santo. Todos los días busca ser lleno del Espíritu Santo, todos los días permite. Esa palabra lleno significa la palabra plero. Esa palabra plero nos habla acerca del control, lo que nos controla a nosotros. Y lo que nos controla tiene que ser el Espíritu Santo. Pero para que Él nos controle tenemos que darle nosotros la oportunidad de tomar el timón de nuestras vidas. Y para hacerlo tenemos que estar en comunión con Él. De otra manera no vamos a permitir al Espíritu Santo gobernar nuestras vidas. De otra manera nosotros seguimos gobernándonos a nosotros mismos. Seguimos tomando las decisiones que mejor nos parezcan. Seguimos teniendo el control de nuestras vidas. Pero en la presencia del Señor nos rendimos, le decimos: Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Allí en la presencia del Señor, allí en ese día, en ese momento de rendición, tú le estás dando totalmente el control de tu vida a Dios. Eso significa ser llenos del Espíritu Santo. ¿Ven, amados? ¿Cuántos van a buscar ser llenos del Espíritu Santo? Si nuestro corazón está desmayado, ¿cómo podremos lograr eso? Es imposible. Por eso el Señor nos advierte que no desmaye nuestro corazón. ¿Qué tenemos que hacer ahora, amados, para que nuestro corazón no desmaye? Quiero que vayamos a la palabra en el Salmo 27. Es un salmo precioso en el que nos da algunos principios de vida fundamentales para tener un corazón victorioso, para tener un corazón que nunca desmaye. Amén. Puede ser que atravesemos situaciones difíciles, pero no desmayemos. De hecho, vamos a atravesar circunstancias difíciles en nuestras vidas. Pero nuestro corazón no puede desmayar, porque hemos sido llamados a victoria, amados. Examinemos este Salmo 27, es muy precioso. Dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podría yo temer? Pregunta, ¿a quién? El apóstol Pablo decía: ¿quién puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿A quién puedo temer? ¿A quién? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Quién podría infundirme miedo? ¿Quién? ¿El jefe en el trabajo? ¿El pronóstico de las finanzas en Nueva York? ¿Qué es lo que te va a provocar o infundir miedo? ¿El pronóstico del doctor? ¿El diagnóstico? ¿Qué? Aquí el salmista dice que el Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Quién podría infundirme miedo? Mis malvados enemigos me ponen en aprietos, se juntan y hacen planes de acabar conmigo, pero son ellos los que tropiezan y caen. Y así será. Tus enemigos tropezarán y caerán. Amén. El enemigo común que todos los cristianos tenemos, que es Satanás. Los planes de él serán desbaratados. Yo sé que tiene muchos planes en contra de todos nosotros, porque somos hijos de Dios, porque creemos en el Señor. Está maquinando permanentemente y dice la palabra que Él vino para matar, robar y destruir. Eso es lo que quiere con nuestra vida, eso es lo que quiere con nuestra familia, eso es lo que quiere con el matrimonio, con los hijos. Quiere matar, robar y destruir. Pero dice, ¿quién? Aquí el salmista nos está hablando de un poder más grande. ¿Quién podrá separarnos del amor de Dios? ¿O quién podría infundirme miedo? Es importante que nosotros realmente veamos las cosas desde la perspectiva de la palabra del Señor. Y aquí Dios es grande, Dios es magnificado y Él es nuestra fortaleza. El enemigo, las circunstancias tienen poder, pero no son más grandes que Dios. Jamás serán más grandes que Dios. Por eso nuestra confianza debe ser plenamente puesta en Cristo Jesús. Para tener un corazón que no desmaya debemos estar confiados que el Señor es nuestra luz y nuestra salvación. El temor es como una densa oscuridad, amados. Viene el temor y de pronto van a sentir en su corazón es como una densa oscuridad. ¿Qué sienten en ese momento? ¿No sienten confusión, como que pánico, no sé? ¿Una desorientación cuando escuchan algo negativo? Esa oscuridad que viene a sus corazones, que viene a nuestros corazones cuando de pronto escuchamos o vemos algo
que nos atemoriza. Pero aquí el salmista dice, el Señor es mi luz. ¿Dónde la luz va a ser manifiesta sino en la oscuridad? Amén. En medio de esa oscuridad, en medio de ese día de desaliento, en medio de esa densa niebla que está cubriendo tu vida, tu corazón, en ese lugar va a brillar la luz de Cristo Jesús. Porque tú te aferrarás plenamente al Señor y dirás, el Señor es mi luz y mi salvación. Amén. Israel estaba enfrentando la oscuridad, estaba enfrentando el temor, esa densa oscuridad estaba cubriendo aquel campamento del ejército de Israel. Y todos los días el paladín, dice, salía y daba voces y atemorizaba al pueblo de Israel. Desde el rey, que era el capitán del ejército, y todos los soldados estaban atemorizados. Solamente de escuchar la voz de aquel hombre, ni qué decir verlo, porque era un gigante. Se llenaban de temor, de terror, de miedo. Había oscuridad en aquel campamento de los israelitas. Hasta que un joven, un muchacho, un adolescente, llega al campamento y se anoticia de lo que está pasando. Y les dice, no tengan miedo. ¿Se imagina, amados hermanos, lo que una persona, un joven, un niño, una mujer, un hombre que tienen la luz de Dios, lo que pueden hacer en aquel campamento de gente que está rodeada de esa densa niebla y oscuridad? ¿Saben lo que podemos hacer teniendo la luz de Cristo Jesús en medio del mundo en el que vivimos? Este joven tenía la luz de Dios. Este joven llamado David, este muchacho tenía la luz de Dios y les dice, no teman hasta desmayar, el Señor está con nosotros. Amén. Si alguien tiene esa luz, se levantará con este mismo mensaje y animará a una familia, animará a los suyos, animará a la iglesia, animará a los hermanos y les dirá, no teman hasta desmayar. El Señor está con nosotros. Esa es la luz que debemos portar nosotros, amados. Y tenemos que alentarnos. El mismo Pablo dice, unos a otros, alentándonos unos a otros permanentemente con este mensaje. No desmayes. El Señor está con nosotros. Él es nuestra luz y nuestra salvación. Amén. Verso 3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón no se amedrentará. Aunque me ataquen y me declaren la guerra, en esto fincaré mi confianza. Aunque atravesemos circunstancias difíciles, un ejército acampando contra ti, y tu corazón no se debe amedrentar. Aunque me declaren la guerra, ¿cuántos te declararon la guerra? Tal vez no sabes, pero muchos, ¿verdad? Atravesamos circunstancias así difíciles. Y el salmista una vez más está llevándonos a lo que todos los cristianos tenemos que ir, a confiar en el Señor. Si queremos tener un corazón que no desmaya, debemos aprender a confiar en Dios. David no tenía duda de que Dios estaba con él, no importa si el enemigo, si el líder de ese ejército era un hombre gigante, no le importaba, porque sabía que Dios estaba con él. Amén. Si David sabía que Dios estaba con él, ¿qué es lo que tenemos que saber nosotros, amados? ¿Qué es lo que tenemos que saber como cristianos, amados hermanos? Que Dios está con nosotros. Eso es lo que tenemos que saber, eso es todo lo que necesitamos saber, que Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, tengo garantizada mi victoria. Amén. Eso es lo que tenemos que saber y no dudar de que Dios está con nosotros. Debemos estar seguros y confiados en el Señor, no importa cuán complicada sea nuestra circunstancia. Confiemos en el Señor. Nuestros problemas nunca serán más grandes que nuestro Dios. Esa enfermedad nunca será más grande que el poder de Dios. Tus problemas financieros nunca serán más grandes que el poder de Dios. Ninguna circunstancia difícil de la vida va a ser más grande que nuestro Dios. Por eso debemos confiar en Él. Sigamos, versos 4 al 6 nos dice, le he pedido al Señor y solo esto busco, habitar en su casa todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura y solozarme en su templo. Cuando vengan los días malos, Él me esconderá en su santuario,
Me ocultará en lo más recóndito de su templo. Me pondrá en lo alto de una roca. Ante los enemigos que me rodean me hará levantar la cabeza y llevaré a su templo mis ofrendas de alegría. Y allí cantaré salmos al Señor. Amén. Qué maravilloso, amados. Lo que tenemos que hacer en los tiempos difíciles es buscar la presencia de Dios. El salmista decía, todos los días de mi vida, todos los días de nuestra vida tenemos que buscar la presencia del Señor. Todos los días debemos preferir estar en la presencia del Señor y no en otro lugar. Porque ningún lugar realmente es seguro para nosotros. Ningún lugar va a provocarnos más deleite que estar en la presencia del Señor. Ese es el lugar que nosotros debemos no solamente desear, sino amar. Amar la presencia del Señor. Amar ese tiempo con el Señor. Ese debe ser nuestro máximo deleite en la vida. Si alguien les pregunta, ¿qué es lo que más deseas en esta vida? ¿Qué quisieras hacer? ¿Cuál es tu mayor sueño? Tenemos que estar proyectados en lo que el salmista decía. Prefiero un día en la casa de mi Dios que 1000 años fuera. 1000 años de deleite, que sea de viajes, vacaciones, lo que sea. Nada es comparado con la presencia del Señor. Amén, amados. Es el lugar que nosotros tenemos que amar. Porque no podemos, en nuestra vida no podemos lograr nada sin la presencia de Dios. Nada podremos hacerlo. A veces sí, llega el tiempo de desaliento. Llega ese tiempo del desánimo. Y allí es donde nosotros tenemos que refugiarnos en Dios. Allí es donde, como el salmista, tenemos que decir, el Señor es mi luz y mi salvación, y no permitir que nuestro corazón desfallezca. Enfrentamos situaciones difíciles. Recién, los días pasados, mi hijo de pronto le sobrevino una fiebre y wow, eso me llevó a proyectarme en todo un año pasado de sufrimientos. Y sí, viene una circunstancia y lo primero que nos ataca es el miedo, ¿verdad? Viene un pensamiento con temor a nuestros corazones. ¿Pero qué tenemos que hacer? Refugiarnos en la presencia del Señor. Ante la dificultad, tienes solamente 2 opciones: o buscas la presencia del Señor o tu corazón desmaya. ¿Qué vas a hacer ante la dificultad? Esas son tus únicas 2 opciones. Y qué preciosas estas palabras del salmista. Él realmente aprendía a deleitarse todos los días en el Señor. La presencia del Señor era lo que más anhelaba este hombre. Él no anhelaba el poder, las riquezas. Él no hablaba con tanto entusiasmo, con tanta pasión de todos sus logros, aún militares, como de la presencia del Señor, como de buscar solozarse en esa presencia del Señor. Sigamos más adelante, versos 7 al 9, dice, Señor, escúchame cuando a ti me dirija. Ten compasión de mí y respóndeme. A mi corazón le pides buscar tu rostro, y yo, Señor, tu rostro busco. Tú eres mi Dios y mi Salvador. No escondas de mí tu rostro, no apartes con enojo a este siervo tuyo, pues siempre has sido mi ayuda. No me dejes ni me desampares. Eso es lo que tenemos que hacer para que nuestro corazón no desmaye, no desfallezca. Tenemos que clamar al Señor. Amén. Clamar sabiendo que Dios es nuestra ayuda. No dejes de clamar al Señor. A veces clamas y Dios no te responde pronto. No dejes de clamar porque no te responde el Señor pronto a tus oraciones. Y hablamos acerca del silencio de Dios. El silencio de Dios también es una forma de darnos una respuesta a nosotros. Una forma de orientar nuestro corazón hacia la causa divina. Nunca cesemos de clamar al Señor. No digas, no, ya le clamé una semana y no me responde. Y no te desalientes, persiste, persevera. Perseveremos en la oración. Amén. Nuestro corazón tiene que ser perseverante, amados hermanos. Alguna vez les compartí acerca de las oraciones de mi abuela, la única que era creyente en mi casa. Ella oraba todos los días por todos los miembros de la familia, con nombre uno por uno.
Y esa hermosa viejita murió sin que sus ojos vean por lo que ella estaba orando. Amén. Pero estaría muy gozosa este día de tener un nieto que esté predicando la palabra, por ejemplo. Pero eran sus oraciones. Persistía ella en orar, no declinó. No cesó, persistió. Tal vez muchos de nosotros no veamos con nuestros ojos las peticiones de nuestras oraciones, tal vez no tengamos la oportunidad de verlas, proyectadas en nuestros hijos o los nietos. Pero ¿saben qué? Dios es fiel. Dios va a obrar. Él lo va a hacer. Clamemos a Dios. Dice la palabra que el Espíritu Santo nos fue enviado para ser nuestro ayudador. Uno de los nombres que tiene el Señor, Paracleto, es el ayudador, el consolador. Él es nuestro ayudador. Aun cuando no tienes fuerzas, viene el Espíritu Santo sobre tu vida y te da fuerzas. Amén. Cuando estás ahí postrado, cuando te sientes ya como que te estás rindiendo, pero si clamas al Señor, Él viene. El Espíritu Santo viene a ayudarte, porque Él es nuestro ayudador. Pero no dejes de clamar la ayuda del Espíritu Santo. Dile: Señor, te necesito este día. Más que nunca, Señor, te necesito este día. Verso 10 dice: podrían mi padre y mi madre abandonarme, pero tú, Señor, me recogerás. La relación de un hijo con su padre y su madre es la relación humana más fuerte que puede existir. Y si eventualmente esta relación humana se desbarata por alguna situación de la vida, existe un rompimiento familiar, aquí el salmista dice: aunque mi padre y mi madre me abandonen, pero tú, Señor, me recogerás. Es algo realmente poco visto, escuchado en el mundo, que un padre o una madre se desentiendan de sus hijos. Es muy raro. Pero con todo eso dice: el Señor te recogerá. Saben, es realmente algo complicado el rompimiento del hogar. Causa mucho dolor, causa mucho sufrimiento, causa un tremendo vacío, causa muchas heridas. Heridas que provocan realmente cosas complicadas en el corazón de las personas. Pero aquí el Señor dice claramente de que Dios es nuestro refugio, que Dios es nuestra fortaleza. Aquí el Señor nos está llevando a una comprensión clara de que nosotros tenemos que buscar la dependencia de Dios. Amén. Tenemos que depender totalmente de Dios. Tú no puedes depender de tu esposa, no puedes depender de tu esposo, no puedes depender de tus hijos o de tus padres. ¿Saben de quién tienes que depender? De Dios. Busquemos esa total dependencia de Él. No estés diciendo que no ames. Ámalos, tienes que hacerlo. Es el mandamiento que Dios nos ha dado. Pero si algo te va a faltar en la vida, o si alguien te va a faltar en la vida, que no sea Dios. Amén. Que no sea Dios. El único imprescindible en nuestra vida es Dios. Lo que más tenemos que anhelar es Dios en nuestra vida. Versos 11 y 12 dice: por causa de mis adversarios, enséñame, Señor, tu camino y llévame por el camino recto. Testigos falsos y violentos se levantan contra mí, no permitas que hagan conmigo lo que quieran. Aquí tenemos otro principio importante: debemos buscar la guía de Dios siempre. Siempre, todos los días de nuestra vida, busquemos la guía de Dios. No nos apoyemos en nuestra propia sabiduría, no hagamos las cosas, no tomemos decisiones en nuestra propia sabiduría, busquemos la guía de Dios. Necesitamos buscar a Dios porque Él nos va a llevar por el camino de rectitud, solamente Él, amados. Nosotros podemos desviarnos. Nuestro corazón es engañoso y como engañoso que es el corazón, nos va a llevar por caminos que no son los caminos de Dios. Vamos a tomar decisiones que no son las correctas, que no están basados en la palabra del Señor. Pero el salmista dice: llévame por el camino de rectitud. Y solamente Dios va a llevarnos por ese camino de rectitud. Amén. Porque la palabra tiene expresada claramente la voluntad de Dios, vale decir, la senda de Dios, el camino de Dios. Finalmente, verso 13 dice:
Yo estoy seguro, Señor, que he de ver tu bondad en la tierra de los vivientes. Lo último que tenemos que hacer para tener un corazón que no desmaye es aprender a descansar en la bondad de Dios. Dios siempre te hará el bien. Escucha con toda atención este día, amado, amada hermana. Dios siempre te hará el bien. Dios siempre va a traer beneficios a tu vida. Amén. Dice la palabra que los pensamientos de Dios son de continuo, de bien para ti. De bien. A pesar de las circunstancias que estemos atravesando, Pablo les decía a los romanos que todas las cosas nos ayudan para bien. Todo nos ayuda para bien. Pero esta enfermedad para bien, sí, eso te va a ayudar para bien. Esta situación familiar, mi hijo, mi hija, mis padres, sí, te va a ayudar para bien. Si confías en el Señor, todo, absolutamente todo implica todo lo que estamos atravesando nos va a ayudar para bien. Amén. Porque Dios no trae ninguna cosa a tu vida para hacer tropiezo, ninguna cosa a tu vida para lastimarte. Todo nos ayuda para bien. Y el salmista decía, yo estoy seguro, Señor, que he de ver la bondad tuya. Veré tu bondad en la tierra de los vivientes, en esta tierra, en este mundo en el que vivimos, veré tu bondad, Señor. Amén. Tenemos que apoyarnos en la bondad del Señor, tenemos que apoyarnos y descansar totalmente en la bondad de Dios. Saber que Dios nos va a hacer el bien siempre. Una de las cosas que el enemigo trae a tu mente en tiempos difíciles es hacerte dudar de la bondad de Dios. ¿Cuánta gente hoy dejó los caminos del Señor y está en el mundo porque dudaron de la bondad de Dios? Atravesaron circunstancias difíciles y lo primero que el enemigo trajo a sus mentes, Dios no te ama. Dios no te ama. Porque si te amara, ¿por qué permitiese que estuvieses pasando estas circunstancias? Y tú dices, sí, tienes razón. Buena lógica. No es buena lógica. Es una mala lógica. No es una lógica bíblica, ni que venga de parte de Dios. Porque dice la palabra que todas las cosas nos ayudan para bien, sumadas todas, las buenas y las malas, las bendiciones y también las calamidades, decía Job. Vienen y vienen para ayudarnos a bien, para crecer. Amén, amados. Si confiamos en el Señor, solamente si ponemos nuestros ojos en Él y no desmayamos, veremos la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Veremos la bondad del Señor en este mundo en el que vivimos. Por eso este día quiero alentarles a que descansen en el Señor, que confíen plenamente en el Señor, porque todas las cosas nos ayudan para bien. Si descansas en la bondad del Señor, tu corazón no va a desmayar. Si descansas en la bondad del Señor, tú estarás siempre confiado en Él. Tú dirás, Señor, yo sé que tú estás conmigo. Señor, yo sé que tú vas a obrar el milagro que estoy esperando. Tú vas a hacer la obra, Señor. Tenemos que tener esa certeza. Este día quiero invitarles a que se pongan en pie.